Buenas tardes para todos y todas. En esta ocasión quiero continuar hablándoles de un tema que en la vez pasada empecé como a explicarles y que, digámoslo así, el tiempo no fue como lo suficiente. Es un tema donde hay bastante tela que cortar. El tema se llama Canon del rostro humano. Algunos tips que recordar. Canon, sistema de medidas unificado que me sirve a mí para representar el rostro o el cuerpo humano. Vamos a dedicarnos primeramente al estudio de la representación del rostro humano. Ya posteriormente tendremos ocasión de explicar cómo este rostro humano influye en el trazado de un cuerpo humano completo. Les había dicho que para trazar el canon de rostro humano se utilizaba como base la altura de la nariz, que se representa así: altura de la nariz. Y en cuanto a esto sí tengo que hacer una corrección con base en la explicación pasada, y es que uno esta altura de la nariz la tiene que ubicar en un eje de simetría, dado que cuando yo trazo una línea por toda la mitad de mi rostro, todo lo que yo encuentro en mi lado izquierdo lo voy a encontrar en mi lado derecho. Entonces la línea de simetría sirve bastante a la hora de representar los rasgos del rostro humano. Les había dicho que la altura de la nariz era la base para proporcionar la altura del rostro. Listo. Les había dicho que esta altura de la nariz se tenía que representar abajo y arriba de la altura de la nariz. Entonces voy a representar una altura hacia abajo. Véanla aquí. Y una altura hacia arriba. Véanla aquí. Y que esta tercera altura de la nariz representaba media altura de la nariz hacia arriba, que es ese espaciecito que me va a servir para representar a mí la parte cabelluda, la parte del pelo del rostro humano. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y media alturas de la nariz. Voy a borrar por aquí y voy a colocar aquí 3,5 alturas de la nariz. Yo creo que hasta ahí la teoría no ha cambiado. La altura de la nariz es igual a 3,5 alturas, perdón, estoy equivocado. La altura de la cabeza es igual a 3,5 alturas de la nariz, la altura de la cabeza. El ancho de la cabeza es igual a 2,5 alturas de la nariz. Entonces les decía,
Yo cojo esta mitad, perdón, esta altura de la nariz, la parto a la mitad y luego a la mitad. Entonces este cuarto lo paso a mi izquierda y lo paso a mi derecha. ¿Qué hago a partir de este punto y a partir de este punto? Mido una altura de la nariz a mi izquierda y mido una altura de la nariz a mi derecha. Y este rectángulo es el que me sirve a mí para representar el canon de rostro humano. Entonces, aquí hay una altura de la nariz, aquí hay una altura de la nariz y aquí en el centro hay media altura de la nariz. El ancho de la cabeza es de 2,5 alturas de la nariz. ¿Cómo empiezo yo a representar los rasgos del rostro humano? Tengo que trazarle la mitad a toda esta altura. Pues busco la mitad. Y les digo que esta mitad es importante porque sobre esa línea de eje de la mitad es donde uno ubica los ojos. De hecho, eso fue lo que empezamos a hacer la vez pasada. Bueno, una vez yo he aprendido a proporcionar los rasgos del rostro humano de frente, tengo que aprender a proporcionarlos de perfil, es decir, de lado. Y por eso hicimos rápidamente este recuento. Y por eso hicimos rápidamente este montón de líneas hacia su derecha. Porque cuando uno va a representar un rostro humano de perfil, uno debe tener en cuenta estas mismas alturas, que son las que hay aquí. Aquí hay una altura de la nariz, aquí hay otra altura de la nariz, aquí hay otra altura de la nariz y aquí hay media altura de la nariz. ¿Qué significa eso? Que la altura del rostro humano de perfil mide 3,5 alturas de la nariz, es decir, es lo mismo. La diferencia ¿dónde radica? En que el ancho del rostro humano de frente es de 2,5 alturas y resulta de que el ancho del rostro humano de perfil es de 3,5 alturas. Es decir, ya no vamos a trazar un rectángulo como aquí, sino que vamos a trazar un cuadrado, es decir, 3,5 alturas por 3,5 alturas. Ya tracé estas. Voy a empezar aquí. Entonces empiezo, primera altura de la nariz. Segunda altura de la nariz. Tercera altura de la nariz. Y me queda por trazar media altura de la nariz. Es decir, que para trazar un rostro humano
de perfil, yo necesito trazar un cuadrado que tiene una altura de la nariz, una altura de la nariz, una altura de la nariz, media altura de la nariz, y de este lado tiene una altura de la nariz, una altura de la nariz, una altura de la nariz y media altura de la nariz. Entonces, ¿cómo se traza el rostro humano de perfil? Yo cojo esta altura de la nariz, esta primera, y la divido en 3 partes. Más o menos iguales. Y listo. Ya con esas líneas adicionales, me ubico en esta mitad, que es donde está mi nariz. Y trazo el triángulo, trazo como el más o menos de la nariz. En esta parte de abajo trazo los labios y trazo el mentón. Aquí trazo el ojo. Estoy un poco inseguro. Aquí trazo la frente. Y este resto es para trazar el cráneo. Aquí en esta parte trazo mi oreja. Y el resto será para trazar la forma del cráneo. Con estas formas básicas yo puedo empezar a trazar un rostro humano, no solamente de frente, sino de perfil, y puedo, a través de la práctica de la técnica, empezar a mejorar los retratos que haga de personas que tengo a mi alrededor, al frente mío, una fotografía, la imagen de una revista. Les repito que el conocimiento de la técnica a uno le permite mucho mejorar los dibujos, pero no lo garantiza que lo vuelva usted un artista, salvo que usted practique, practique y practique hasta volverse un verdadero experto. Hasta una próxima ocasión. Les recuerdo que ustedes pueden contactarme a través de el blog Taller Artes. De la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, que pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp o a través del correo electrónico para aclarar cualquier inquietud. Recordarles además que nuestra guía de trabajo es la cartilla de Lecciones de Arte 9, que el blog nos permite dinamizar todo eso que ustedes tienen allí en la cartilla, y que lo que sigue en adelante es, una vez conocido la técnica, practicar y practicar mucho. Hasta una próxima ocasión, muchas gracias.